paciente. ¿Qué busca el ejercicio para nosotros y cuál es el mensaje tal vez de la revisión? Que el ejercicio trata ese paciente multigolpeado para mejorar unas cosas que han demostrado que cambian la condición del paciente. El fitness cardiorrespiratorio definitivamente como marcador pronóstico es una cosa mayúscula lo que cambia y como vamos a ver en los estudios lo que representa el fitness cardiorrespiratorio del paciente. Las escalas de calidad de vida mejoran considerablemente, el paciente mejora la fatiga porque mejora su condición muscular y obviamente de la mano de eso, naturalmente, así como el ejercicio lo hemos entendido, pues disminuye los factores de riesgo cardiovascular. Estos son los factores de riesgo que se comparten, el abuso de tabaco, el abuso de alcohol, la obesidad, el sedentarismo. Estos factores son comunes tanto para el cáncer como para la enfermedad cardiovascular. Y esto sería más o menos el panorama global del paciente con cáncer, ¿sí? Tenemos un paciente que de base tiene factores de riesgo compartido, edad, hipertensión, fuma, es obeso, ¿sí? Este artículo también es de este año y es un artículo que habla de los retos que tiene la cardio-oncología y las oportunidades para mejorar los resultados cardiovasculares en los pacientes con cáncer. Es un artículo también bien bonito y habla del comportamiento de estos pacientes y la concepción global del paciente. Tiene unas cosas propias del daño relacionado con el cáncer. Entonces el paciente tiene ganancia de peso, fatiga, está estresado, ¿sí? Tiene depresión. Tiene unas cosas relacionadas con el tratamiento, especialmente las antraciclinas, una de las, digamos, de los medicamentos que más se ha estudiado en relación a la cardiotoxicidad. La terapia molecularmente dirigida, los inhibidores de puntos inmunes, o sea, todos los tratamientos como tal para el cáncer. La calidad de vida, esos pacientes tienen comprometido el fitness cardiorrespiratorio, están fatigados, tienen linfedema, artralgia, debilidad muscular, náuseas. Y el perfil de riesgo cardiovascular, pues definitivamente también está comprometido. Estos pacientes tienen sobrepeso, tienen mal, digamos, control de sus cifras tensionales, alteración en el perfil lipídico, el control glicémico, no han dejado de fumar. Y los eventos cardiovasculares relacionados con toda esta secuencia de cosas, pues están entendidos como principalmente la falla cardíaca y la disfunción ventricular izquierda. También la enfermedad isquémica que se ha demostrado acelerada en este tipo de pacientes, la hipertensión, la arritmia y fenómenos tromboembólicos por todo lo que ya conocemos de tal vez el perfil trombofílico del paciente con cáncer. Esto es tal vez el panorama del fitness cardiorrespiratorio como marcador pronóstico. Entonces, cuando uno discrimina todos los factores pronósticos de mortalidad por causas asociadas al cáncer y por causa cardiovascular, discriminando todos los factores de riesgo, el fitness cardiorrespiratorio se comporta como un marcador independiente. Y el fitness cardiorrespiratorio está entendido como el consumo pico de oxígeno que alcanza el paciente en una sesión de prueba de ejercicio o los METs que alcanza para este escenario. Entonces, ¿qué podemos nosotros notar desde el punto de vista de la evidencia? Por cada aumento de un MET en el fitness cardiorrespiratorio que yo logre con el paciente, vamos a impactar 12% en la sobrevida, ¿sí? Cuando usted tenga no solamente eso, sino desde el punto de vista de la prevención, tener mayor nivel de fitness cardiorrespiratorio se traduce en una menor incidencia de cáncer, ¿sí? Y cuando usted tiene el paciente con diagnóstico de cáncer y mejora el fitness cardiorrespiratorio, reduce la mortalidad relacionada con cáncer en un 32% y en un 68% en la mortalidad cardiovascular en pacientes que se diagnostican con cáncer por arriba de los 65 años. Hay un metaanálisis muy bonito que es el que está a la derecha, que es del fitness cardiorrespiratorio como predictor de mortalidad de cáncer. Es un metaanálisis que involucra más de 70,000 pacientes. Y lo que muestra es que la mortalidad del paciente con cáncer se reduce 20-40% en paciente que tiene, es decir, si usted involucra al paciente para lograr un moderado fitness cardiorrespiratorio, logra una reducción de la mortalidad del 20%. Pero si usted logra hacer un ejercicio que le permita mejorar al paciente, llegar a un alto fitness cardiorrespiratorio, va a mejorar un 40% a reducir la mortalidad. Esto es un metaanálisis que está involucrando más de 70,000 pacientes, lo cual quiere decir que es una muestra
realmente representativa de pacientes con múltiples etiologías del cáncer, con cáncer a múltiples niveles. Desde el punto de vista, digamos, de la plausibilidad biológica y de cómo explica uno que un paciente con un bajo fitness cardiorrespiratorio tenga cáncer, pues ya definitivamente hemos entendido a nivel fisiopatológico qué ocurre. Hay vías como el factor de crecimiento similar a la insulina 1 o somatomedina C, los factores de crecimiento que están relacionados con un bajo fitness cardiorrespiratorio y alteración de la vía de este factor de crecimiento. El paciente con un bajo fitness cardiorrespiratorio y además cáncer es un paciente con una inflamación crónica que altera la inmunomodulación y favorece la aparición de cáncer, y no solamente eso, sino alteración en la capacidad oxidativa y de reparo del DNA. O sea, son vías que están ampliamente demostradas en la cascada y en la carcinogénesis, ¿sí? Y que es importante que cuando usted ya tiene un paciente con cáncer, el fitness cardiorrespiratorio, su desempeño cardiorrespiratorio está comprometido en casi que de una forma universal, independientemente, como le digo, si tiene o no ya tratamiento. Y obviamente, si es un paciente con tratamiento multimodal como la que vi yo ayer, una señora con quimioterapia, radioterapia, luego quimioterapia oral, 5 años, pues ese manejo oncológico multimodal le confiere al paciente un mayor riesgo desde el punto de vista del compromiso de fitness cardiorrespiratorio y por consiguiente del pronóstico. Todo parte, como hemos visto, de la evaluación inicial del paciente y de cómo le hago yo la evaluación al test de ejercicio a estos pacientes. Todos los pacientes con diagnóstico de cáncer deberían evaluarse el fitness cardiorrespiratorio, saber cómo está su capacidad de ejercicio, saber cuántos METs hace, saber cómo es su consumo pico de oxígeno. El test va a depender de la capacidad funcional, el tipo de cáncer, el tratamiento. Nuevamente se resalta la prueba de esfuerzo cardiopulmonar como el gol estándar y el ideal para poder ofrecerle, pero la gran mayoría de pacientes no vamos a disponer de esta prueba. Entonces, incluso una prueba de caminata de 6 minutos nos va a dar luces importantes acerca del desempeño del fitness de este paciente. Esto se debería hacer en todo paciente que tenga diagnóstico de cáncer y tiene un valor pronóstico, por ejemplo, en los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Tengo un paciente con un nódulo pulmonar maligno o tengo un paciente con una masa pulmonar, le voy a llevar a resección pulmonar, a lobectomía, voy a llevar al paciente a resección de una lesión tumoral en el colon. Entonces, tiene una información valiosísima a la hora de abordar al paciente en su pre y post tratamiento. Y lo que me permite a mí en el manejo multimodal de este paciente es buscar las estrategias que se adecúen al paciente para que me pierda la menor proporción de fitness cardiorrespiratorio y que su capacidad funcional esté lo menos impactada posible durante el tratamiento con cáncer. ¿Quiere decir esto, profe, que este sería un paso obligado para todos los pacientes con cáncer? Tengo un paciente con diagnóstico de SEA de mama. Listo, mi señora, usted debe ir a un programa para evaluar su condición física porque en el camino y dentro del tratamiento que le vamos a ofrecer, hay que ofrecerle actividad física como parte tan o más importante de lo que le estamos ofreciendo nosotros. Y una de la misión más importante del médico aquí es convencer al paciente que es el beneficio, pero el riesgo también, obligación es entender y explicarle el riesgo al paciente de la terapia per se para el cáncer. Esta guía, pues, es una guía americana para el manejo de la Sociedad Americana del Deporte, acerca de, eso es del año pasado, de un statement de las guías para la recomendación de ejercicio en estos pacientes. Y recomienda básicamente eso, que todos los pacientes deberían entrar con una medición, con una prueba, con un test de ejercicio, para poder ir planeando la estrategia a la que se va a someter el paciente una vez tenga el diagnóstico. Está dentro de nuestros objetivos evaluar tanto la fuerza y la flexibilidad muscular, así como idealmente mediante bioimpedancia o absorción dual, la composición corporal, digamos que para ir trabajando de la mano con los pacientes. Y uno de los, digamos, de los objetivos más importantes que yo puedo determinar cuál es el grado de sarcopenia y de fragilidad que tiene mi paciente para poder programar un entrenamiento dirigido a las necesidades del paciente. ¿Qué tengo yo con un paciente con diagnóstico de cáncer? Pues involucrar en un programa de entrenamiento físico.
Entonces, si yo tengo un paciente con el diagnóstico de cáncer ya iniciado un tratamiento oncológico, naturalmente tengo un declive de su fitness cardiorrespiratorio. Ese paciente va a tener un grado variable de sarcopenia, variable de compromiso de clase funcional, y esto está naturalmente involucrado en casi todos los pacientes con tratamiento de cáncer. Si yo le imprimo la actividad física a este paciente, yo que puedo ver que el paciente va a tener una adaptación multisistémica, va a mejorar el fitness cardiorrespiratorio, y en tanto esto pasa, pues el pronóstico va a cambiar. Quiere decir esto que una vez que el paciente tenga el diagnóstico, como le digo yo, entra a la unidad de oncología y debe estar en un programa de entrenamiento físico. Un programa de entrenamiento que le debe permitir al paciente, independientemente de su compromiso funcional, la capacidad de mejorarlo. O sea, no importa que el paciente esté, digamos, con algún grado de limitación física, con algún grado de postración, con algún grado, pero esto no va a limitar la actividad con el paciente. Dentro de este programa, hay unos trabajos bonitos porque deberíamos empezar con el primer paso, que es la prehabilitación. Es decir, quiere decir que si el paciente le hice el diagnóstico de un SEA pulmonar, lo voy a llevar a cirugía. No voy a esperar a llevar al paciente a procedimiento quirúrgico para involucrarlo en este plan. Y estos pacientes, hay dos estudios muy bonitos, una revisión sistemática y un metaanálisis de Cochrane, que revisa los pacientes a la izquierda con cualquier tipo de cáncer, a la derecha específicamente con el cáncer de pulmón. Estos pacientes se involucraban en un programa de ejercicio y la recuperación después del procedimiento era sustancialmente mayor. Entonces, ¿cuándo sirve más, digamos, cuándo tiene campo más la intervención? Listo, incluso el paciente que va a ser llevado a una mastectomía radical, a un vaciamiento, todos estos pacientes deberían involucrarse previo al tratamiento principal o mayor del cáncer, llámese que sea quirúrgico o no quirúrgico. Obviamente el quirúrgico, el impacto va a ser mayor. En términos de cuál tipo de cáncer se ha estudiado más en este tipo de intervenciones, son el de pulmón y el cáncer colorectal. Se ha demostrado que mejora, especialmente en este metaanálisis, mejora el fitness cardiorrespiratorio, el consumo de oxígeno, la recuperación es más rápida y, lo más importante, hay impacto en sobrevida, que es una de las cosas que uno no entiende con cómo no se le ofrece también a los pacientes. El mantenimiento es que una vez que yo digamos, tengo el diagnóstico y empiezo el tratamiento, pues debo involucrar al paciente, debe incorporarse durante el curso del tratamiento, mitiga y mejora el fitness cardiorrespiratorio. Y este metaanálisis del Journal of Clinical Oncology de hace 2 años nos mostró, involucrando 3.632 pacientes, que los pacientes mejoran el fitness cardiorrespiratorio más o menos 2.13 mililitros por kilo por minuto. Y ya vemos que un aumento de más o menos 1 mililitro nos mejora la sobrevida de forma considerable, hasta un 12%. Quiere decir que estos pacientes mejoran casi un 25% la mortalidad. Me ¿Sí? excusas un segundito, tú sigue hablando. Es que estaba aquí mandándole notas al doctor Juan Senior para organizar tu rotación próxima, que no se me embolate hoy en el día este chico. No ¿Ok? vale, profe, tranquilo, yo lo espero, no me preocupe. Listo. Listo, hermanito. Listo, profe.
Hay un factor también tal vez universal en estos estudios, es el tipo de ejercicio que se hace con estos pacientes. Pero una de las cosas que cambia un poquito, profe, en relación y tal vez lo que uno ve de diferencia en general en la rehabilitación cardíaca para el paciente con patología primaria cardiovascular, es que en el paciente con cáncer tiene más relevancia que usted logre impactar más la parte muscular. Entonces aquí el ejercicio de resistencia tiene un poco más de fuerza desde la óptica de cuál es el principal impacto, sobre todo en atrofia y declive de la fuerza muscular. Luego, la mayoría de protocolos digamos, de actividad física de estos pacientes buscan combinar el ejercicio aeróbico que tiene demostrado impacto sobre los factores de riesgo y la enfermedad cardiovascular, así como los ejercicios de resistencia para mejorar la fuerza muscular y el grado de ese acondicionamiento físico. Cuando uno ve digamos, la forma de concebir al paciente con cáncer, este quizá es el artículo del doctor Venturini es uno de los artículos, digamos, más completos que hay en relación al continuo del cáncer. Muestra esta viñeta que me parece muy, muy importante. Y prácticamente resume cuál es el papel de la rehabilitación en el paciente que tiene diagnóstico de cáncer. Este artículo es muy bonito, es también de este año, habla de una relación incomprendida entre la oncología y la rehabilitación cardíaca, publicado en junio de este año. Entonces, digamos que ubicamos al paciente desde el tono verde al tono rojo en relación al nivel de prevención en el que estamos, ¿sí? Entonces, en el papel de prevención primordial, sabemos que incluso hay papel protectivo de la actividad física antes del desarrollo de cáncer y el entrenamiento iniciado antes o durante la terapia inicial estaría ubicando al paciente en un protocolo de prevención primordial. La prevención primaria es que cuando ese entrenamiento mejora la calidad de vida, el fitness cardiorrespiratorio y la sobrevida específicamente ya relacionada con cáncer. Y lo que va a tratar, digamos, en prevención primaria, tratamos es llevar de la mano al paciente que con esta actividad nos logre disminuir el impacto que tiene el tratamiento para el cáncer, los efectos subclínicos de la quimioterapia, de todos los tratamientos de la radioterapia. Entonces, eso lo conocemos todavía como prevención primaria. La secundaria es cuando ya vemos que el paciente tiene una disminución o del consumo pico de oxígeno, de la fracción de eyección, de aparición de fenómeno de isquemia miocárdica. Entonces, el entrenamiento entra ahí para tratar de mitigar el efecto que tiene sobre la parte cardiovascular y continúa teniendo un efecto protectivo sobre el paciente con morbimortalidad relacionada con cáncer, ¿sí? Y ya digamos que en el último peldaño de esta prevención, por decirlo así, porque aquí todavía se llama prevención, es el paciente con entrenamiento después de que ya tiene un nuevo evento cardiovascular luego del diagnóstico de cáncer y el inicio ya de la quimioterapia. Entonces hay que volver a retornar a los pilares fundamentales de la prevención cardiovascular en la forma concebida de forma más estricta. Entonces, este es el paciente con cáncer, este es el camino del paciente con cáncer. Es un paciente que ingresa y que se hace un diagnóstico y que incluso tiene unos factores de riesgo para desarrollar cáncer y desde ahí hasta cuando ya ha tenido todo un camino, un tratamiento, una enfermedad cardiovascular producto del cáncer, un deterioro de su clase funcional, una aparición de falla cardíaca, un evento isquémico, pero en todos los pasos y en todos digamos, los eslabones de este continuo, la actividad física y el entrenamiento están para mejorar la sobrevida, para mejorar la condición del paciente y el desempeño en todo el camino que tenga que recorrer para su tratamiento. Pero no solo eso, tal vez el ejercicio físico nos ha demostrado con los pacientes con cáncer que es seguro, ¿sí? Que cada paciente que tiene un diagnóstico de cáncer debe tener inmerso en su concepción que debe evitar al mínimo la inactividad. Sus pacientes hay que tratar de
de tener ese chip desde el diagnóstico de cáncer independiente de la fase en la que se encuentre. Y de la mano de eso va a mejorar capacidad funcional, calidad de vida, ansiedad, depresión, fatiga. Todos estos aspectos están contundentemente demostrados que impacta sobre estos aspectos. Tal vez una de las cosas que estadísticamente no ha logrado demostrar de una forma contundente es la cardiotoxicidad con la quimioterapia. Pero tal vez partiendo lo mismo del principio de lo plausible, pues uno asume que si el paciente tiene menos mortalidad, pues está relacionado de forma tal vez directa o indirecta con este tipo de cosas, con mitigar el efecto de la quimioterapia, la cardiotoxicidad, reducirla, que tal vez no lo hemos podido demostrar, pero de forma contundente estamos demostrando que impacta la mortalidad. Y hay otras cosas que también están menos demostradas, como la calidad del sueño, la densidad mineral ósea y otros aspectos en estos pacientes. Y esto es a lo que hablaba y está en esta guía de los pacientes de la que le había mostrado previamente. ¿Cuál es el impacto que tiene cada tipo de actividad física en estos pacientes, específicamente en el paciente con cáncer? Entonces, si usted se opta por un ejercicio más aeróbico, mejora sobre todo la fatiga, la ansiedad, tiene mejor calidad de vida, mejora la percepción de la función física, ¿sí? En el ejercicio de resistencia hay una consideración especialmente de seguridad, ¿sí? Entonces también mejora la percepción y menos fatiga y no tiene riesgo de que el paciente exacerbe muchas cosas como por ejemplo el linfedema que está, digamos, está dentro de las consideraciones de temor de que el paciente con actividad física de resistencia muscular pueda empeorarlo. Pero si usted combina estos dos, mejora de una forma considerable la calidad de vida, la percepción del paciente, los síntomas de depresión y mejora la función percibida de la condición física del paciente. Entonces, por eso este artículo nos plantea cómo debería, digamos, establecerse el plan de ejercicio para el paciente. Entonces, las guías de los americanos de 2018 hablan de que usted puede hacer actividad más o menos leve a moderada, hasta moderada, con unos 300 minutos a la semana, y podría tener, si usted hace ejercicio aeróbico vigoroso y la condición lo permite, 75 a 150. Esto está demostrado para la prevención del cáncer. O sea, usted debería hacer eso. Además del impacto que tiene sobre la enfermedad cardiovascular, está demostrado que hay 7 tipos de cáncer que se disminuyen la presentación. Y para el paciente que sobrevive, digamos, para mejorar la sobrevida en los tipos de cáncer los 3 tipos de cáncer más comunes, que son mama, colon y próstata, esa dosis exacta tal vez, digamos, no tenemos una dosis exacta para el paciente con cáncer, ¿sí? Para decir, no, con esta dosis mejoramos mortalidad, con esta dosis, no. Pero hay unos parámetros en general que es lo que vamos a resumir en esta tabla. Entonces sería para cada aspecto, yo debería más o menos analizarlo desde esta perspectiva, ¿sí? Pero si uno ve en general, uno lo que busca es tener al menos 3 veces a la semana, que el ejercicio sea al menos de intensidad moderada, que cada sesión dure entre 30 y 60 minutos, que tenga combinado un ejercicio de resistencia al menos 2 veces por semana, y eso sería la forma en la que uno abordaría para impactar sobre fatiga, calidad de vida, función física, ansiedad, depresión, estos aspectos. Entonces, el punto ideal sería uno más o menos llevar a este paciente en el camino desde sus 30 minutos, iniciando de 2 a 3 veces por semana, logrando alcanzar 3 veces, ¿sí? Combinando ejercicio de resistencia y ejercicio aeróbico. Para el efecto sobre la mineralidad, sobre la densidad mineral ósea, pues digamos que no es tan clara la evidencia de cómo el ejercicio aeróbico, pero el ejercicio de resistencia sí ha demostrado que hacer 2 o 3 veces por semana, ¿sí? Un ejercicio tiene de suficiente intensidad, por al menos 12 meses puede mejorar de forma considerable la densidad mineral ósea. Y pues entendemos que estos pacientes tienen más fragilidad, tienen más riesgo de osteoporosis y una serie de connotaciones a la hora de abordar la fragilidad como tal.
Y el sueño está demostrado que con el ejercicio aeróbico sí mejora más o menos de 3 a 4 veces por semana, con un ejercicio de moderada intensidad, mejora la calidad del sueño. Con todo este panorama y con una evidencia tan contundente de las intervenciones en el paciente con enfermedad oncológica, pues definitivamente cambia el chip y hace más o menos una década se está desarrollando el concepto de las clínicas cardio-oncológicas. Y es un terreno en el que todavía hay bastante tema por establecer. Digamos que cada institución y cada autoridad académica trata de establecer unos parámetros, pero todos comparten en general una perspectiva común y es dejar de considerar el cáncer y la enfermedad cardiovascular de forma independiente. Entonces, lo que hablábamos ahora, se ha desestimado mucho la mortalidad cardiovascular relacionada con el cáncer, porque se pierde, o sea, uno busca menos el infarto en el paciente, busca menos la falla cardíaca, busca menos la alteración cardiovascular, porque uno asume que el paciente ya por estar con un cáncer de mama está condenado a que le va a ir mal y a que su pronóstico no es bueno. Cuando se empezó a considerar esto de forma independiente, después vieron que la gente se moría no tanto por una causa primaria de cáncer, empezaron a reconocer que la cardiotoxicidad asociada a quimioterapia, especialmente con las antraciclinas, pues ahí empezaron a alertar un poco acerca del impacto que tiene la quimioterapia. Primero se consideraba que por arriba de 550 miligramos por metro cuadrado de antraciclinas aumentaba el riesgo, luego se bajó a 450 y la FDA aprueba medicamentos como el desrazoxano para disminuir la toxicidad por quimioterapia por antraciclina y con un umbral de 300 miligramos por metro cuadrado acumulado, ¿sí? Porque con 300 miligramos por metro cuadrado acumulado se ha demostrado que el 5% de los pacientes van a desarrollar falla cardíaca. 5% de todos los pacientes con cáncer sometidos a tratamiento con antraciclina. Eso llevó a la FDA pues, a aprobar este medicamento. Y después se dieron cuenta que había medicamentos que aumentaban considerablemente el riesgo de falla cardíaca sintomática, medicamentos como el trastuzumab, que digamos que cambió también un poquito porque cuando se empezó a usar el medicamento, pues su efectividad en relación al cáncer en combinación con antraciclina fue muy alto, pero la tasa de complicaciones cardiovasculares también lo fue. Entonces esto definitivamente alerta a las intervenciones. Esto es un gráfico que muestra cómo han crecido las clínicas de cardio-oncología. Esto fue un análisis que se hizo buscando en Google los términos de clínicas cardio-oncológicas hasta agosto del 2016. Y fíjese cómo, profe, han aumentado de una forma tan importante todas las clínicas cardio-oncológicas, precisamente fundamentadas en esta necesidad a la hora de abordar el paciente con cáncer. Este statement de la AHA publicado en Circulation habla de cómo debería uno abordar el paciente para mejorar dentro de un programa de cardio-oncología los resultados cardiovasculares. Esta es la secuencia de eventos que tenemos desde un paciente que está expuesto, que tiene un grado de exposición, hasta estructurar un plan contenido dentro de un programa de cardio-oncología, de rehabilitación cardio-oncológica conocido como el CORE. Yo tengo un paciente que está expuesto a altas dosis de antraciclina, radioterapia, o que tiene trastuzumab, o que tiene bajas dosis, o que no tiene ninguno, pero yo lo voy a seguir en el tiempo, ¿sí? Está el paciente que desarrolla síntomas cardíacos, que tiene historia de infarto al miocardio, que tiene baja FEBI, que tiene enfermedad valvular, que tiene síntomas de orden cardíaco, ¿sí? Y para eso voy a derivarlo. Este programa son programas de terapia ocupacional, consulta con fonoaudiología, con fisioterapia, consulta a nivel cardiovascular. Hacerle aquí en este momento es importante que una vez el paciente lo haga, hacerle una prueba de ejercicio cardiopulmonar para saber qué tan limitado está el paciente y poder derivarlo a un programa formal de rehabilitación en oncología o cáncer o un programa de rehabilitación cardio-oncológica, ¿sí? Y incluso con el paciente que no tiene un grado de exposición importante, que no ha desarrollado síntomas, ¿sí? Y que no lo he derivado formalmente, debo tenerlo en un programa de pacientes basado en la comunidad para pacientes con cáncer. Entonces, esto lo único que le permite decir es que ningún paciente
está por fuera de este algoritmo? Ninguno. Hablo del paciente con cáncer. Entonces es supremamente interesante porque lo que muestra es la prioridad con la que se deriva a diferentes programas y estrategias, pero el programa de rehabilitación cardio-oncológica es el que tiene una fuerza importante. Este artículo es de las clínicas de Norteamérica y muestra y le da un poquito de luz acerca de cómo debería desarrollarse una clínica cardio-oncológica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que un paciente con un diagnóstico oncológico va a tener una connotación de tratamiento, llámese con un tratamiento oncológico, un tratamiento de radiación, una cirugía, una linfadenectomía, un vaciamiento. Y aquí el paciente entra al equipo cardio-oncológico, ¿sí? Usted tiene al paciente con terapia con cáncer y establece una predicción del riesgo e interviene al paciente desde el punto de vista de la prevención, que estaríamos hablando aquí, no es la prevención primordial que vimos, sino la prevención primaria. Y acá buscamos la enfermedad cardiovascular, que es tanto la enfermedad vascular como la enfermedad cardíaca, y en toda esta secuencia de cosas va a estar involucrado el cardiólogo. Esto habla de la naturaleza multidisciplinaria del equipo que va a enfrentar al paciente con cáncer. Me parece que es una forma muy ilustrativa de verlo y de entender el papel del cardiólogo dentro del desarrollo de una clínica cardio-oncológica para estos pacientes. Haciendo más o menos una comparación de cómo funciona un programa de rehabilitación desde el punto de vista de lo que conocemos tradicionalmente como el programa de rehabilitación cardíaca frente a un programa de rehabilitación cardio-oncológica. Entonces, digamos que uno en general puede considerar que el plan de entrenamiento de ejercicio para sus pacientes es el mismo, la asesoría para la actividad lo mismo, la parte nutricional, psicosocial. Y hay algunas cosas que cambian un poquito, y es que el paciente que somete a un programa de rehabilitación cardio-oncológica se debe hacer antes y después esa evaluación del paciente para el manejo de los factores de riesgo antes y después de iniciar el tratamiento cardio-oncológico. Y sobre todo digamos, en las clínicas cardio-oncológicas buscamos como un multitarget, buscamos muchas más cosas porque no solamente la reducción del riesgo cardiovascular, necesitamos ver cómo están las alteraciones relacionadas con la radiación, mejorar la fatiga, mejorar los síndromes dolorosos, el desacondicionamiento, el desbalance. Por eso tal vez esto va a cambiar un poquito el entrenamiento, ¿sí? Para este propósito, buscando un poquito más, digamos que complementar el ejercicio de resistencia como lo estábamos viendo ahorita. Cobra un poquito más de fuerza el ejercicio de resistencia por la forma y por el compromiso muscular y de desacondicionamiento que tiene el paciente. Pero en esencia, fíjese usted, profe, que tienen el mismo principio, con unas cosas ajustadas para las necesidades del paciente oncológico. Y esto sería la forma como se implementa el CORE o una clínica, un programa de rehabilitación cardio-oncológica. El primer paso y el más importante es la visión clínica cardio-oncológica, es decir, entender que necesitamos un programa de cardio-oncología, ¿sí? Hay que resaltar cuál es el alcance a donde vamos a llegar nosotros con esa práctica y organizar unos modelos que se ajusten con esa necesidad y los alcances de lo que va a tener mi clínica. Ya el segundo paso es, una vez que yo tengo la conciencia de que necesito una clínica cardio-oncológica, debo formalizar unos elementos necesarios para poder hacerlo. Entonces hay que buscar soporte institucional, desarrollar una infraestructura que me permita atender a estos pacientes y favorecer una comunicación institucional. Y por último, ya entonces debo empezar a ofrecerle al paciente ese servicio de cardio-oncología, es implementar la práctica, soportar y educar al equipo que yo tengo y a los pacientes y a todo el equipo que participa en la atención de esos pacientes. Y como todo en los programas de atención sanitaria, hacer un proceso de rehabilitación para mejorar esos pacientes. Entonces, dentro de este protocolo de las clínicas de Norteamérica, quizá el más fuerte debe ser crear conciencia de que necesitamos las clínicas cardio-oncológicas. Mirar cuáles son las necesidades, involucrar presentaciones, hablar de una forma multidisciplinaria, acercarse a los oncólogos, a los radioterapeutas, a todos como con el fin de crear la necesidad de un programa.
y de la mano de esto entender y tratar de involucrar al paciente en ese proceso para, digamos, enmarcarle la necesidad que tiene y el impacto que tiene sobre su condición clínica. Debo empezar a educar a las personas que que participan en la atención. Material educativo, revisión del material de los tópicos de cardio-oncología, tanto para los cuidadores sanitarios institucionales como domiciliarios. Es decir, todo esto tiene que ser una cadena en la que se capacite a todo el personal involucrado en este proceso. Organizarlo, este programa para poder darle forma y luego empezar a implementarlo y mejorar y hacer retroalimentación del proceso para entender, digamos, cuál es la secuencia de cosas que necesita uno en una institución, favorecer la interacción del paciente con pacientes involucrados en otros programas de clínicas cardio-oncológicas, y que todo definitivamente sirva para que de forma engranada un programa de rehabilitación cardio-oncológica actúe de forma interinstitucional y con digamos, con una consideración multidisciplinaria. ¿Qué puede uno, a partir de este material, digamos, tan bonito que tiene uno para entender que cáncer y enfermedad cardiovascular tienen una relación absolutamente estrecha? Que cuando usted diagnostica a un paciente en cáncer, usted tiene que enfocar a nivel cardiovascular, tiene que enfocar en que busca reducir ese riesgo. Importante comprender el fitness cardiorrespiratorio va a ser como su marcador. O sea, estar viendo el fitness cardiorrespiratorio va a ser un factor independiente para complicaciones cardiovasculares, tanto en el paciente con complicaciones cardiovasculares relacionadas con el cáncer como no relacionadas con el cáncer. Si usted involucra al paciente en un programa de actividad física y de entrenamiento, va a mejorar ese fitness y por consiguiente el pronóstico. Si usted combina el ejercicio aeróbico con ejercicios de resistencia, va a mejorar este producto. Y una cosa tal vez muy, muy importante para el paciente y que nosotros, además de la mortalidad, lo que queremos ver, siempre ir más allá del fitness cardiorrespiratorio. Vamos a mejorar calidad de vida, ansiedad, depresión y fatiga en un paciente que ya de por sí son elementos prácticamente universales en estos pacientes, y el impacto a nivel psicológico. Hay un apartado muy bonito en el que se explica que si un paciente se siente físicamente activo, ¿sí? O sea, el paciente cada sesión de rehabilitación le permite olvidarse de que es un paciente con cáncer. Eso es una cosa que tiene un impacto supremamente alto a la hora de percibir y a la hora del sujeto cómo percibe su condición de salud. Y definitivamente es necesario implementar las clínicas cardio-oncológicas como un continuo, así como vimos en ese paciente en los puntos desde la prevención primordial hasta la terciaria, con un modelo establecido como rehabilitación cardio-oncológica.